Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. Y hoy les tenemos a un gran invitado, Mateo Arjona, quien se encuentra al frente de la Fundación Alas para la Gente. Mateo Arjona es un apasionado arquitecto de la aviación y un líder visionario en proyectos humanitarios y de infraestructura. Con una sólida formación profesional, Mateo ha combinado su experiencia en diseño, planificación y ejecución de proyectos con un profundo compromiso por impactar positivamente a las comunidades más vulnerables. Su padre fue fundador de la reconocida Fundación Médico Humanitaria Alas para la Gente y ahora al frente ha liderado más de 100 misiones especializadas en salud y educación, llevando esperanza a los rincones más apartados de Colombia. Esta labor ha movilizado a más de 2.000 médicos voluntarios y ha permitido atender a más de 180.000 personas, entregar millones de medicamentos, realizar cientos de cirugías y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Su enfoque multidisciplinario y su capacidad para liderar equipos diversos lo han convertido en un referente en proyectos de alto impacto social y comercial, siempre bajo los principios de innovación, organización y atención al detalle. En este episodio, Mateo Arjona nos comparte su pasión por la aviación, su experiencia en la gestión de proyectos complejos y su convicción de que los cielos pueden ser un puente para construir un mejor futuro en la Tierra. Su historia es una inspiración para aquellos que desean dejar una huella significativa en el mundo. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. Y hoy les tenemos a un gran invitado, Mateo Arjona, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Mateo. Hola Era, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Era de Aviación. Pues muchísimas gracias. Y en este episodio vamos a explorar una historia inspiradora que combina la aviación con la medicina y el compromiso humano. Hoy vamos a estar hablando de Alas para la Gente, una fundación médico humanitaria que durante más de 17 años ha llevado esperanza y atención gratuita en salud y educación en las regiones más vulnerables de Colombia. Y pues bueno, un poquito haciendo introducción a esta fundación, que con el apoyo de más de 2.000 médicos voluntarios, esta organización ha estado transformando vidas, realizando más de 100 misiones médicas especializadas, entregando medicamentos, gafas, realizando cirugías que generan sonrisas y salvan vidas. Y me encanta tenerte aquí, Mateo, para conocer esta gran aventura de ayudar que está surcando los cielos de Colombia en favor de quienes más los necesitan. Y me gustaría iniciar con una frase que me encantó, que es de Camilo Arjona, tu padre y fundador de esta fundación, que él decía: cuando una persona recibe la atención de uno de nuestros médicos voluntarios, no solo está recibiendo un concepto médico y medicamentos, lo que queda en su alma y en su mente es el trato humano recibido y el reconocimiento de que es una persona que merece ser atendida, vivir y tener esperanza. Creo que con esta gran frase de tu padre, te tenemos el día de hoy aquí, quien continúa, tú estás continuando este legado para hablarnos mucho más de esta fundación, Mateo. Muchas gracias por tenerte con nosotros y cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegas tú también al sector aéreo? Y también te vamos a pedir que nos platiques un poco de cómo inicia tu padre, Camilo Arjona, Alas para la Gente. Bueno, Era, pues te cuento un poquito de mi historia y cómo termino yo en esta gran aventura de ayudar. Mi padre era un publicista de profesión, pero su corazón estaba en el aire. Él era un piloto privado y pues nosotros siempre tuvimos avión, desde que yo nací teníamos avión y yo me crié en una cabina de un avión, viendo las nubes desde el cielo y absorbí toda esa pasión por volar con todo lo que eso conlleva, ¿no? Cuando eres capitán entiendes que hay un montón de aventuras que te encuentras cuando surcas los cielos y eso se impregnó en mí. Él comenzó a llevar doctores en su avión privado con algunos amigos en un club de aviación del que hacían parte. Comenzaron a hacer este tipo de expediciones sociales en las que llevaban doctores a lugares apartados. Normalmente las personas que tienen pues, la capacidad adquisitiva para tener un avión privado son personas muy privilegiadas, pero también hay muchas personas muy conscientes. Entonces se reunió un grupo de estas personas y dijeron, bueno, ¿cómo podemos usar lo que sabemos hacer para impactar vidas, teniendo en cuenta que Colombia es un país con grandes necesidades sociales y grandes inequidades? Así comienzan ellos a llevarle
salud a estos lugares apartados. Se reunían pilotos con un grupo de médicos voluntarios y iban y hacían expediciones. Esto lo hicieron durante un tiempo y finalmente eso acaba transformándose en lo que es hoy Alas para la Gente. Ya pues es un grupo mucho más consolidado, tenemos alianzas con diferentes entidades, pero así nace la fundación. Posteriormente mi padre muere y yo ya había conocido el impacto que se hacía, yo ya había ido a estos lugares, había visto en carne propia la necesidad que había en nuestro país y, hombre, la verdad, yo sentí un compromiso muy grande con Colombia. Yo dije, si Dios me ha dado tantas posibilidades y me está dando la oportunidad de ayudar a personas que quieren ayudar usar la vida misma y todas las ventajas que tenemos o las posibilidades que tenemos para construir algo positivo, pues cómo no lo voy a hacer, ¿no? Yo estoy convencido que hay mucha gente buena en el mundo y tenemos que reunirnos y hacernos notar. Entonces, bueno, después de que llevaba años acompañando a mi padre, yo comencé a acompañarlo tomando fotos. Yo lo que hacía es que iba, tomaba los videos, hacía la captura del material audiovisual y ayudaba logísticamente. Así me enamoré de este tema del servicio y de cómo se unía con esa pasión de estar en los cielos. Mi padre después se enferma, a él le da cáncer y posteriormente muere. Entonces es ahí cuando yo tomé una decisión que realmente cambió el rumbo de mi vida, y fue ponerme al frente de esta organización y hacer de mi vida una gran aventura de ayudar. Eso poco a poco fue cambiándome la forma en la que veía el mundo, en la que veo los negocios, en la que veo las relaciones y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo desde hace unos años, pues lo combino con algunas prácticas profesionales, pero esa es como una forma de entregar mi propósito al mundo, de compartirme con el mundo desde una parte muy positiva y de buscar contagiar a otras personas, a sacar esa parte positiva que hay en cada uno de nosotros. Eso, soy un convencido total que todos tenemos un poco de esa pasión por hacer bien a nuestro entorno, pero a veces hacen falta los canales, ¿no? A veces la gente quiere hacer cosas, pero ¿cómo ayudo? Hay desconfianza, hay muchas cosas y hay que crear esos espacios en los que podamos demostrar que las personas somos buenas y que podemos crear un mundo mejor entre todos. Me encanta la historia, Mateo, porque a lo mejor no igual, pero me siento muy identificada porque soy hija de padres rotarios y entonces crecimos ayudando a comunidades, yendo a llevar precisamente gafas. Yo le tengo miedo a la sangre. Y entonces una vez me pidieron, porque los rotarios hacen estas comitivas también de médicos por ejemplo, en Chihuahua los traíamos de Houston, médicos rotarios, y nos pedían que ayudáramos, por ejemplo, en traducir en las operaciones. Y te soy muy sincera, yo me desmayé en un par, entonces me dijeron, sabes que tú no puedes apoyar. Yo era muy chica, tenía 14, 15 años y yo ayudaba a traducir del inglés al español para tarahumaras, para estas comunidades necesitadas. Ayudaba en las de labio leporino y entonces mejor decidieron dejarme en el área de gafas, justo como comenta Alas para la Gente, de lo mucho que han ayudado. Y déjame decirte que me encanta esta vocación porque yo crecí haciendo eso con mis padres, como tú dices, ¿no? Entonces, tienes toda la razón al decir que todos podemos tener actividades, pero siempre podemos servir a los demás, encontrar una manera de ayudar a nuestros semejantes. Me encanta que esa vocación porque Colombia con su orografía, etcétera, tiene desafíos a veces inclusive para hacer llegar estas ayudas médicas. Entonces, hacerlo vía aérea me parece una pues iniciativa demasiado noble, demasiado con ese fin de servicio. Entonces, creo que, como tú bien dices, es un cambio muy positivo de ver la vida, ¿no? De cómo podemos ayudar a nuestros semejantes, ¿no? A hacerle llegar esa ayuda médica que a veces requieren y que cambia su vida. Me encanta lo que me nos platicas, te digo, me siento sumamente identificada y conmovida porque pues yo lo he vivido. Entonces, me identifico plenamente y me encantaría que me platicaras que durante estos 17 años de trayectoria, de que has estado tú ya en parte al frente, ¿cuál ha sido una de las misiones más desafiantes que han enfrentado como fundación?
y qué han aprendido de ella, Mateo, que nos cuentes, porque estoy segura que después de esta charla, ojalá que haya muchas personas que puedan replicar o sumarse a este tipo de iniciativas. Bueno, esa es una excelente pregunta. Me pones como a buscar en la memoria dentro de tantas experiencias, porque cada una de estas expediciones es una aventura totalmente diferente, a lugares que geográficamente son diferentes y poblaciones que tienen necesidades, aunque son de salud, pues son poblaciones muy diferentes. Yo creo que de pronto algunas de las experiencias impactantes ha sido cuando hemos volado a los lugares donde están los cultivos de cocaína, de coca puntualmente, porque la cocaína es el producto que hacen con la coca. Pero hemos hecho marcos de alianza con la policía para llevar estas jornadas a los lugares donde la sociedad está más fracturada y ese, pues los espacios donde se hacen esos cultivos es uno de esos lugares para comenzar a tejer lazos entre la comunidad y el Estado para que se puedan cambiar esos patrones de sociedad y de comportamiento. Y a esos lugares tenemos que llegar de forma aérea. Eso ni siquiera es solo avión, es un avión hasta Putumayo, digamos, y de ahí hay que coger un helicóptero para llegar hasta estos territorios. Entonces, el tener alas, el tener la capacidad de conquistar los cielos es fundamental. Y por supuesto, esas son experiencias que lo impactan a uno mucho. Lo impactan a uno mucho porque uno entiende lo diferente que es la realidad de estas personas con la realidad de las personas que viven en la sociedad y que hay mucho por trabajar. Hay mucho por trabajar para ayudar a una sociedad y a un mundo que aunque ha avanzado muy rápido, porque el mundo, si tú te pones a pensar, en 1800 las personas vivían 30 años en promedio, imagínate, y ahora vivimos más de 80 años. Hemos Claro. avanzado, pero todavía hay mucho por avanzar y se necesita cada vez más liderazgo positivo. Yo por eso soy un apasionado. En mis conferencias hablo mucho del liderazgo positivo y de cómo empoderar a las personas de su capacidad de impactar su entorno. No es necesario uno a veces irse hasta el fin de Colombia, donde están los campos de coca, para hacer un impacto en el mundo. A veces el impacto lo puedes hacer muy cerca. Y Exacto. las alas son las que tú le das a la persona que impactas. Entonces, yo creo que ese es un gran aprendizaje, que a veces los impactos más grandes se hacen con acciones muy sencillas. Ay, me encanta, totalmente de acuerdo, Mateo. Han movilizado más de 2,000 médicos voluntarios por Colombia. ¿Cómo logran coordinar y mantener comprometido a este equipo de profesionales, no? Para poder continuar realizando estas actividades. Bueno, la pasión, como tú lo dijiste ahorita, se contagia. La pasión se contagia, la pasión por la aviación se contagió en mí. Amo la aviación totalmente y fue contagiado. Yo nunca en la vida me imaginé que yo iba a estar tan involucrado en un tema social, por ejemplo, pero al estar involucrado en un espacio que tiene una cultura positiva, porque nuestra fundación yo diría que tiene una cultura corporativa espectacular, es una familia, eso se contagia. Y poco a poco van llegando nuevas personas que cuando oyen nuestro discurso, cuando oyen este tipo de espacios o cuando nos acompañan a las brigadas, simplemente se vuelven parte de la familia, quedan contagiados y siguen participando, simplemente son personas que de verdad quieren hacer un impacto y entienden y ven que este es un camino real y muy transparente para ayudar a personas que lo necesitan. Claro, totalmente. Me encanta cómo, haciendo la investigación de esta fundación, La Gran Aventura, que es como denominan a sus misiones médicas, cuéntanos un poco de cómo hacen estas misiones, que realmente son una aventura tanto para los voluntarios como para las comunidades. Platícanos un poco más de esto, Mateo. Bueno, pues imagínate tú coger un avión a las 5 de la mañana para volar a un lugar que no conocías, que de pronto ni siquiera sabías que existía, y de ahí reunirte con un grupo de personas profesionales que están volando de manera voluntaria. Muchas veces los médicos inclusive pagan en su hospital para poder asistir como voluntarios. ¿Eso qué hace? Claro. Eso hace un filtro humano. ¿En qué sentido? Que las personas que llegan a ese espacio son personas especialmente humanas,
son muy Así es. sensibles con el ser humano y con la vocación de servicio. Desde ahí comienza una aventura, ¿no? La aventura de conocer nuevas personas, personas especiales que están solamente con un enfoque de servicio. Y desde ahí vuela, digamos, en un helicóptero a la mitad de la selva, a conocer una comunidad que vive de una manera totalmente diferente. Cuando tú llegas ahí, además de conocer que Colombia es hermosa, porque parte de la aventura es el lugar en el que te encuentras, ¿cierto? Pero también es la gente con la que te encuentras en ese lugar, las historias de vida que tienen esas personas y que comparten contigo, es algo que comienza a expandir la forma en la que tú ves la vida, la forma en la que tú ves el país. Entonces, cuando haces eso, a través de un acto de servicio, pues es sumamente gratificante para todos los que están involucrados. Y es una forma en la que yo siento que vamos inspirándonos los unos a los otros. Somos cada uno inspirador a otro. O sea, hay un concepto que dice un héroe inspira a otro héroe. Eso me parece muy lindo. Yo realmente creo que cada uno de nosotros tiene como un poco de ese héroe dentro de nosotros, pero a veces necesitamos como ver a alguien que hace algo para decir uno, pucha, yo también puedo de pronto hacer este pasito y así se va alimentando todo el círculo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la gran aventura de ayudar. Es una combinación de conocer espacios únicos, nuevos, personas nuevas y servir. Me encanta y se me llenan los ojos de lágrimas, o sea, de la emoción, porque esta gran aventura que dices que el llegar al lugar y conocer lugares hermosos, digo, me tocó a mí verlo, llegar a comunidades, digo, a nosotros vía terrestre un poquito, a lo mejor un poco más accesible, pero aún así llevar vacunación y darles este diferente acceso de vida, de salud a las comunidades y que, como tú dices, le cambiaste la vida a una persona en el sentido de su espectro de vida es diferente, ¿no? O sea, ya a lo mejor tiene, con esta atención médica, tiene una forma de vivir, obviamente con salud muy diferente a la de no tener estas citas médicas, ¿no? Porque viendo las cifras impresionantes de la labor que tienen, más de 180,000 personas atendidas, mira, se me quiebra la voz, 725 cirugías que han realizado. eh, ¿Cómo ha sido el llegar a tantas personas? ¿Te ha tocado ver gente con el paso del tiempo, volver a verlas, que te hayan comentado algo? O a lo mejor, por ejemplo, te lo comento porque a nosotros nos tocaba que teníamos que después de cierto tiempo hacer visitas de seguimiento con los médicos y que veías a un niño de 5 años y luego con el paso del tiempo lo veías de 7 y te causaba un impacto impresionante de que el niño iba creciendo y que ya podía leer, que sus gafas le habían dado la oportunidad de estudiar y te cambia la vida, ¿no? Entonces, ¿tienes así una historia que recuerdes en el tiempo? Claro, claro que sí. Mira, es muy lindo cuando uno ve el impacto de las acciones que hace, aunque muchas veces no dimensionas el impacto de tu paso por el mundo. Una de las historias, pues he tenido historias de cirugías, digamos, cuando hemos hecho los temas de cataratas, que es literalmente devolverle la Claro. vista a una persona, pues eso es algo que, pues, pucha, apenas la persona ya uno la ve viendo y una abuelita, imagínate que no veía nada y le dice a uno, no, es que gracias a ustedes ahora veo a mi nieto. Pucha, le toca el alma. Ahora, más allá de la parte médica, que hay muchas historias de éxitos médicos, yo creo que una historia que me impactó a mí mucho fue de un señor, hay un lugar que se llama La Loma, César, y hacíamos brigadas cada año, iterantes. Ya llevamos como 2 años haciendo esta actividad y volvimos y el señor se acerca a mí. Yo la verdad, pues en cada una de estas actividades veo miles de personas y yo soy una persona que Claro. viaja mucho, estoy constantemente con mucha gente, intento ponerle mucha atención a las caras y a los nombres, pero a veces se le pasan a uno, ¿no? Entonces él se acerca de esas personas que te saludan como si te conocieran. Hola, ¿cómo estás? Yo, ay, lo saludé obviamente súper bien y le dije, no, cuéntame en qué te puedo ayudar. Y él se dio cuenta como que no, todavía no tenía claro. Me dijo, usted no se acuerda de mí, ¿no? Yo,
está bien, lo acepto, pero cuéntame, mucho gusto, Mateo, ¿cómo te llamas? Me dijo, no, mira, yo no vengo a pedirte nada, yo vengo a darte las gracias. Yo, buenísimo, cuéntame qué fue lo que hicimos bien. Me dice, la vez pasada estuvimos acá en una jornada de estas de salud. Yo vine porque tenía una herida en la piel, ustedes me curaron. Cuando iba saliendo, yo iba desesperado, no por la herida, sino por un problema que tenía en la casa. Resulta que el hombre, la hermanita menor, se había ido de la casa. Ellos vivían los dos solos porque no tenían pues mucho dinero. Se fue de la casa, estaba viviendo en un pueblo a unas horas de ahí, en la calle básicamente. Entonces el hombre estaba desesperado y cuando salió me encontró, me dijo, yo me encontré con usted y nos sentamos a hablar 15 minutos. Y la verdad, Mateo, es que yo sentí como que después de esa conversación yo había liberado un peso gigante. Yo me sentí supremamente aliviado y con esperanza. La semana siguiente, yo fui, hablé con unos amigos, pedí un préstamo y monté un pequeño negocio de comida rápido como a las afueritas del pueblo y me está yendo muy bien. Pude traer a mi hermana, está estudiando y yo dije, me enteré que iban a venir ustedes y dije, no, yo tengo que ir a darle las gracias a Mateo. Yo dije, no, a mí me voló la cabeza, porque Claro. en ese momento yo entendí era que no somos conscientes del impacto que podemos hacer en la vida de los demás cuando conectamos de una manera sincera y profunda. Tú no sabes de Totalmente. pronto una conversación que tuviste saliendo de tu casa, qué tan relevante fue para esa persona. Entonces, creo que esos son aprendizajes muy lindos, que van desde cosas muy sencillas hasta vainas más complejas médicas que pueden hacer un impacto en la salud como tal de una persona, como lo de los ojos, que nos dejan grandes enseñanzas de vida. No, hombre, totalmente de acuerdo, Mateo, y qué lindo que lo compartas con nosotros porque, como tú dices, a lo mejor la gente no hace cosas porque piensa que lo que hace no va a tener un impacto, cuando claro que lo tiene. Todo tiene un impacto y todo puede causar esta gran como, movimiento de energía, ¿no? Alrededor y transmitirlo y que se sientan inspirados por la historia de otros y crean que también sepan que pueden hacer un cambio, ¿no? En las vidas de otros seres humanos. ¿Cómo seleccionan las regiones vulnerables de Colombia donde realizan sus intervenciones, Mateo? Y digo, habiendo a veces tanta necesidad, ¿qué criterios usan para priorizar unas regiones sobre otras? Bueno, nosotros tenemos diferentes mecanismos para esto. Colombia es un país con muchas necesidades, donde hay muchos lugares que tienen pues, la necesidad que nosotros suplimos. Así que nosotros cruzamos diferentes datos. Tenemos alianzas, digamos, que nos dan datos de bienestar social, tenemos datos del país como con las alianzas con la policía, entonces sabemos cuáles lugares de pronto están con temas de seguridad o que Claro. son regiones muy marginadas en muchos sentidos, no solo en el sentido de la salud, sino en muchos otros sentidos que afectan a la población y uno de esos pues es la salud. Entonces, mezclando temas de seguridad, temas de aliados estratégicos, porque pues de pronto tenemos un aliado que está interesado en impactar la zona del oriente de Colombia. Entonces, bueno, en el oriente, ¿cuáles comunidades hay que podamos impactar que tengan una mayor necesidad? Y, y de situaciones también puntuales del momento. Digamos, la última jornada que hicimos la hicimos en Cúcuta. ¿Por qué? Resulta que en Catatumbo dos guerrillas que existen comenzaron a atacarse, hicieron el desplazamiento más grande que ha habido, creo que en la historia de Colombia, en un movimiento. Más de 50 o 60.000 personas desplazadas en cuestión de 2, 3 días. Entonces es algo coyuntural y nosotros ahí pues desplegamos un equipo que va y atiende a las personas. Estuvimos casi una semana ya brindando primeros auxilios psicológicos a las personas y ayudándolas pues con todo este tipo de procesos. Entonces, miramos temas de seguridad, miramos temas de salud, tanto nacionales como con las secretarías de salud locales de las regiones y temas de intereses de los aliados que estén apoyándonos en la misión. A veces se puede hacer, digamos, hay aliados que dicen, no, a nosotros nos interesa mucho un lugar donde haya un tema de desnutrición.
porque queremos hacer una fuerza ahí. Entonces, bueno, en el país donde hay mucha desnutrición, La Guajira. Vamos a mirar en La Guajira qué podemos hacer. De acuerdo a eso vamos navegando y definiendo cuáles son los puntos de impacto. Estamos haciendo alrededor de 10 a 11 jornadas al año. Estos son más o menos Wow. 11.000, 12.000 personas que impactamos. Claro. No, y qué importante, porque finalmente no, como tú dices, o sea, tienen que conjugar el tema médico, el tema de la seguridad, y sé también que la fundación no solamente brinda atención médica, sino también tiene que ver un tema educativo. ¿En qué consiste este componente educativo y qué impacto tienen estas comunidades? O sea, precisamente la importancia de estas misiones, ¿no? Porque son como integrales. Mira, el tema educativo lo manejamos de dos maneras. Por un lado, hacemos educación en salud. Capacitamos a las personas de salud de esas regiones, digamos a las personas que atienden en los hospitales de estas regiones, para que puedan prestar un mejor servicio a las comunidades. Eso por un lado. Segundo, en las mismas atenciones que prestan los doctores, no solamente es ayudarle a la persona con una medicina, una parte muy importante es la pedagógica, en la que ayudas a la persona a entender qué está haciendo en su vida, que debería ser diferente y que eso puede tener un gran impacto en su salud. Claro. Algo que para ti es obvio, digamos, yo no sé, voy a comer saludable, puede que para uno sea muy obvio, pero para ellos no es tan obvio. De pronto el tema del azúcar no es tan obvio y hay muchos tipsitos pequeños que hacen un impacto educativo. El segundo camino que hacemos es a través de conferencias. Nosotros hacemos conferencias de liderazgo. Un problema muy grande en la sociedad y más en los lugares pobres que llevan mucho tiempo sumidos en circunstancias difíciles es que las personas pierden la esperanza. No creen que haya una forma de salir adelante. ¿Qué pasa? Eso se llama desesperanza aprendida. Cuando tu bisabuelo intentó salir de la pobreza y no lo logró, tu abuelo lo intentó, tu papá lo intentó y ellos se van muriendo, pero la historia de sus fracasos sobrevive y se va sumando, se va volviendo como un interés compuesto cada vez más grande. Y hoy en día el niño nace con todas esas historias en la espalda y él dice, no, ni para qué me voy a poner yo a intentar eso, ¿no? Si nadie ha podido, yo ni, ¿para qué nos desgastamos? Yo nací para ser pobre. Eso es lo primero que tenemos que atacar. Eso lo hago puntualmente yo con conferencias. Tengo otro aliado, un amigo que es un coach muy importante en el país, uno de los más importantes de alto rendimiento. Y hacemos ese tipo de conferencias en las que buscamos revivir la esperanza en los jóvenes, teniendo claridad que el contexto es difícil, que no se va a volver más fácil el lugar en donde viven en el corto tiempo y que son ellos los que tienen que retomar sobre el poder sobre su vida, entender que son responsables de sacarse del punto en el que están y que nadie va a ir a salvarlos. Yo puedo ir un día con una jornada, pero de ahí para allá ellos tienen que hacerse responsables de su vida. Entonces creo que esa parte de conferencias de alto impacto con programación neurolingüística son muy poderosas para generar movimientos y hemos visto buenos resultados en colegios, en diferentes espacios que lo hemos hecho, que hacen a los pelados o a los jóvenes, inclusive a los adultos, porque allá acaba yendo todo el mundo, salir como de ese estado de trance en el que van, en el que simplemente hacen lo que hacen, vamos como en piloto automático, para Es un una término muy rutina, ¿no? coherente con. Claro, y esa rutina se vuelve un piloto automático en el que tú ya no piensas, tú haces clic y comienzas a hacer todo lo que hay que hacer, pero no paras. Y a veces necesitas a alguien que llegue desde afuera y te diga, venga, para, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Es eso, tiene sentido o tenía sentido de pronto hace 3 años y ya hoy en día no tiene sentido? Entonces, eso es lo que hacemos a través de educación, conferencias de alto impacto, a través de programación neurolingüística y liderazgo personal. Me encanta, Mateo, porque, finalmente como tratan de abordar varios aspectos de la persona, ¿no? No nada más la atención médica, sino también mucho romper estos paradigmas que tú nos comentas y darles como una nueva hoja de ruta a su vida, ¿no? Que pueden salir adelante, que pueden cambiar toda esa como, situación en la que viven y que pueden cambiarlo, ¿no? Me encanta. Además, han entregado casi más de 4,000 gafas, más de 3,4 millones de medicamentos, y me gustaría preguntarte, porque finalmente son números importantes, ¿cómo gestionan esta logística para llegar a estos suministros a estas zonas de difícil acceso que nos comentaban, ¿no? Que a veces hasta con helicópteros, no nada más aviones, ¿no?
Bueno, la logística para este tipo de actividades es una logística bien importante y que hay que organizar desde mucho antes de la jornada. Tienen que haber muchas cosas que ya están programadas y articuladas para el momento de la acción. Entonces, puntualmente en el movimiento de la carga, tenemos carga que va por aire. Muchas veces, pues, cuando vamos con Avianca, pues tenemos la capacidad de aviones de ellos. Con la policía tenemos DC-3 que nos ponen también ATRs a servicio, que tienen la capacidad, movemos más o menos alrededor de 2, 3 toneladas de equipos y medicamentos en cada una de estas jornadas. Y ya en el territorio se mueve por tierra. Tenemos un camión que va desde Bogotá y que nos ayuda a movilizar toda la carga allá dentro del territorio. Siempre es muy importante el apoyo del talento humano, porque imagínate, pues 3 toneladas de carga, alguien tiene que cargar, descargar, mover, sacar. Entonces Claro. siempre hay equipos logísticos que nos apoyan con todo eso. Gente que va desde Bogotá y gente también del territorio. Siempre buscamos integrar a las personas del territorio a todo este tipo de actividades, porque al final el mensaje es el mismo. Nosotros llegamos y estamos poniendo de pronto un pañito de agua. De pronto hacemos el impacto profundo en una persona, en 10 personas, en 1000 personas, pero estamos hablando de una comunidad donde hay millones de personas. Entonces, al final el mensaje que queremos dejarle siempre en el corazón a las personas es que ellos tienen la capacidad de hacer el cambio en su vida y para eso hay que empoderarlos. Si tú coges una persona de pronto de ahí y le ves como el fuego, el deseo de hacer y le dices, bueno, usted me va a ayudar a organizar todo esto y usted me va a ayudar acá en la farmacia, puede parecer una bobada, pero esa persona ese día descubre que puede hacer mucho más de lo que creía. El límite o el techo es nuestra mente, es lo que nosotros creemos que podemos hacer. Esto no es como, sí, es como la aviación, ¿no? También uno tiene un techo de hasta cuánto puede subir el avión en el papelito. Y ahí te dice, no suba más de tanto, pero tú puedes subir más de eso. Si tú lo jalas, el avioncito te pasa ese techo, pero mentalmente decimos, no, hasta aquí puedo llegar yo. En la aviación no les recomiendo que suban mucho más de lo que dice el manual, pero en la vida sí que rompan todos esos límites. Claro. Oye, me encanta cómo lo haces estas analogías, de la aviación, Mateo. Y quisiera volver al tema que comentabas ahorita de estos techos y de estas creencias. Tu padre, Camilo Arjona, mencionaba que dejan en el alma de las personas el reconocimiento de que merecen ser atendidas, vivir y tener esta esperanza. Y me encanta cómo lo pones, porque finalmente están trabajando todo el componente humano y emocional en las intervenciones, como decías ahorita, ¿no? Con las conferencias, con hacerles ver que su participación ese día es vital para el desarrollo de la aventura, de esta misión, ¿no? Entonces, eso les debe de cambiar muchísimo la perspectiva de soy capaz de hacer esto y más, ¿no? Estoy apoyando a mi comunidad. ¿Cómo trabajan ese componente humano, ¿no? En todas estas misiones. Bueno, el componente humano lo trabajamos, bueno, en parte con lo que hemos estado hablando. El primer punto de impacto es que los doctores sean voluntarios. Cuando la persona no está yendo a ganar plata, sino que está yendo a ayudar, pues pucha, en el momento en el que ese doctor tiene al frente una persona que necesita, todo su interés es que en esa media hora pueda darle la mayor cantidad de recursos para que esa persona tenga una mejor vida. Sean recursos profesionales, sean recursos de conocimiento, sea una atención o un procedimiento como tal que le ayuden a hacer, pues ese es un punto vital. Ese es un punto vital para trabajar todo el tema humano. Ya después es temas como lo que estamos hablando de educación, llevamos también psicólogos a estas actividades donde se trabaja todo el componente psicológico ya de pronto más a profundidad para personas que tienen problemas de depresión o que han vivido traumatismos. La verdad es que en estas comunidades encontramos mucha gente que ha vivido traumatismo, mucha gente que ha vivido, chicas que han vivido temas de violaciones, niños. Entonces, pues ahí ya vamos más a profundidad con un tema psicológico. Eh, pero en general, siento que el movimiento que hemos creado es un movimiento especialmente humano. Entonces, desde la persona que está abriendo la puerta, ya la forma en la que esa persona comienza a interactuar con otros es diferente. Es que yo creo que es lo que te decía, es algo que se contagia. Cuando tú entras a un círculo de personas que todos son impecables, tú entras a un cuarto
Y en ese cuarto todo el mundo es súper meticuloso y pone la cosita en la mesa y la pone que quede a 2 milímetros de este lado. Te dicen, ponga esta cosita en la mesa, pucha, uno va y la pone ahí a 2 milímetros de este lado y de este lado, ¿cierto? En esto es lo mismo. Claro, Cuando entras en un contexto donde todo el mundo es tan humano y está tan preocupado por ese aspecto, pues tú también dejas salir esa parte de ti. me encanta. Totalmente de acuerdo, Mateo. Después de más de 100 misiones médicas especializadas, eh, ¿cuáles son los retos o los mayores retos que enfrentan actualmente y hacia dónde ves que va el futuro de la fundación, Mateo? Bueno, yo creo que ahorita tenemos dos puntos que son muy importantes para trabajar. El primero es la tecnificación, es pasarnos a usar más tablets y computadores para poder tener mejor uso de la data que hacemos y una mejor prestación del servicio, es ser más eficientes. Y para eso necesitamos pues computadores básicamente y un software. Y el segundo es el tema de sostenibilidad, lograr vincular más empresas y más personas que apoyen con recursos y que estén interesadas en sumarse a esta causa para poder mantenerla en el tiempo. Estas son actividades que pues necesitan diferentes recursos. Entonces creo que ese ha sido uno de los grandes retos para nosotros y en los que yo he trabajado mucho. Construir esa red de aliados y de amigos que están dispuestos a apoyar para mantener la causa en el tiempo, que no recaiga solo en un aliado de pronto grande. Tenemos aliados muy grandes como la Embajada de Estados Unidos, como Avianca, que aportan recursos importantes, pero eso hace vulnerable la organización, en el sentido que si un aliado de esos se sale, pues pucha, es un desequilibrio muy grande. Mientras que si conseguimos cada vez más aliados que aporten en la medida de sus capacidades, pues se vuelve algo mucho más estable y más inmortal. La Consistente. idea, claro, la idea es darle sostenibilidad en el tiempo y crear un legado que perdure en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de estas estrategias, tuvieron una brigada médica conjunta, en el norte de Santander, donde se atendieron a más de 1,200 personas, y tengo entendido que esta fue donde surgió esta alianza estratégica con Avianca, ¿no? ¿Qué factores fueron determinantes para seleccionar esta región como punto de inicio, para esta alianza, Mateo? Bueno, sí, esa fue la primera jornada de salud que hicimos con Avianca, una alianza que Así, nos causa mucha alegría porque imagínate, nada es más coherente con nosotros que hablamos de alas para la gente que una aerolínea. Y ver claro. que una aerolínea tan importante en el país y en toda Sudamérica se comprometiera con este tipo de actividades fue muy inspirador y nos gustó muchísimo. Fue una alianza súper coherente. Escogimos el norte de Santander porque es un territorio que ha sufrido mucho. O sea, el norte de Santander ha estado muy cerca del tema de la violencia en nuestro país. Entonces, fue un lugar donde teníamos una ruta de Avianca. Avianca tiene una ruta directa desde Bogotá hasta Cúcuta o desde diferentes lugares. Eso es algo, digamos, muy bueno que nos otorga esta alianza con Avianca. No solo es que lleve los médicos hasta Cúcuta, sino que digamos que yo voy a ir a algún lugar muy apartado donde no vuela ninguna aerolínea. Avianca me permite traer médicos de diferentes lugares del país a Bogotá para desde ahí desplegarlos. O Claro. desde donde estén, digamos a Cúcuta, pues podían volar, digamos, de Medellín hasta Cúcuta. Entonces, ese tema social y la cercanía de Cúcuta con la violencia que hay en lo profundo de nuestro país fue uno de las razones por las que elegimos volar a Cúcuta, pero no queríamos hacerlo en la ciudad, por así decirlo, que Cúcuta, pues mal que bien tienes unas capacidades instaladas. Entonces nos fuimos un poco más afuera, a los patios, a un colegio que tenía pues unas condiciones de pobreza en las personas y en los niños de su alrededor, que hacían pues un lugar bien interesante. También nos gustó mucho, eh, al principio lo pensábamos hacer en Tibú, de hecho, y cuando llegamos allá, yo no sé cómo el, el secretario de Educación de los patios se enteró y me llamó. Yo lo conocía a él por alguna cosa. Me dijo, óigame, que está aquí por Cúcuta, ¿cómo así? ¿Qué va a hacer? Yo no, voy para Tibú porque voy a organizar allá una brigada, que no sé qué. Me dijo, no, no, venga, antes de que vaya por allá, déjeme, yo lo voy a pasear por acá y le muestro una cosa.
y me llevó allá a un barrio que yo dije, no, pues, esta gente está súper necesitada y vi todo el equipo de él con ese deseo de hacer algo. Claro, Entonces, pucha, donde hay voluntad hay un camino, decía Albert Einstein, totalmente. y creo que esa es la frase más cierta del mundo. Hay que apoyar Ay, la gente sí. que tiene ganas, que tiene perrenque y que quiere que lo ayuden. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque aparte eso facilita la disponibilidad que ustedes están prestando, facilita mucho eso, con esta voluntad de la gente, ¿no? Y pues bueno, durante 2024 llevaron salud a más de 10,000 personas gracias a esta alianza con Avianca. ¿Cuáles son las próximas localidades que ustedes están visualizando visitar? Ya nos platicaste un poco cómo las seleccionan, pero, ¿qué viene a futuro, no? Ujú. Mira que me quedó sonando ahorita de lo que estábamos hablando, es que ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden es imposible. Mejor dicho, es más Exacto. fácil despegar un avión con el motor apagado. Con eso te digo todo. Claro. Uno tiene que encontrar es eso, algo que ya está el motor prendido y necesita es un empujón para alcanzar la velocidad de vuelo. Me decías que cuáles son los lugares que siguen. ¿Me repite la Sí, pregunta? o ¿Me sea, perdí es un poquito? decir, por ejemplo, ¿qué lugares visualizan en un futuro, no? O sea, en las próximas brigadas que están pensando, ¿cómo van viendo, esto hacia el 2025? Claro que sí. Mira, ahorita este mes vamos a ir a un lugar que se llama Puerto Libertador. Esto es como a 3 horas de Montería. Vamos a hacer 2 jornadas allá, una un fin de semana, otro fin de semana. Esas son jornadas, bien interesantes logísticamente, porque no se hacen en una sola comunidad, sino que todo el grupo de doctores se monta en vehículos 4x4 y va a lo profundo. Se divide en 2 cuadrillas y esas cuadrillas van a localidades que son súper, súper, súper remotas. O sea, toca montar esas camionetas encima de unas especies de lanchas para pasar ríos, y atraviesan por horas hasta que llegan a esas Wow. comunidades que les queda muy difícil llegar a ellos a un hospital, y ahí se monta un hospital temporal durante un fin de semana para impactarlos. Entonces esa es la próxima jornada que tenemos en la mira. Después de esa jornada vamos a hacer en el Amazonas. La idea, tengo unos aliados allá con los que vamos a hacer la primera jornada con ellos. Ellos tienen un barco hospital en la mitad del Amazonas. Entonces, el barco va moviéndose por todo el río Amazonas y vamos parando a atender comunidades. Entonces, Avianca nos lleva hasta el Amazonas, hasta Leticia, y desde ahí ya vamos por vía fluvial. Excelente. Pues, precisamente hablando de esto, ¿no? Me gustaría nada más retomar un poquito, tuvimos precisamente en esta temporada a Felipe Andrés Gómez Vives, que es el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca, que así fue como supe de ustedes y que le agradezco muchísimo porque me encanta tenerte el día de hoy aquí. Y durante su participación precisamente nos comentó cómo ellos veían, ¿no? Esta congruencia de que los aviones pueden cambiar vidas de miles de personas y precisamente el apoyo que ellos dan es con el canje, ¿no? De este banco de millas en este proceso logístico que nos mencionabas y que reciben donaciones de millas de los viajeros para lograr transportar a estos médicos, ¿no? A través de estas donaciones. Y quiero enfatizarlo porque, pues, si nos escucha gente que vuele por Avianca y puede estar haciendo estas donaciones, pues, obviamente van a estar sumando su granito de arena a estas misiones. Y es muy importante porque entre los servicios que ofrecen ustedes llevan inclusive salud reproductiva, optometría, odontología. Habíamos hablado de procedimientos médico-quirúrgicos. Ahorita me decías y de estos hospitales temporales, ¿no? Me imagino que coordinar todo este equipamiento que me mencionas, necesario para realizar estas, eh, cirugías como ambulatorias, ¿no? Es muy importante el poder contar con este tipo de donaciones y esto como para alentar más a que los pasajeros puedan destinar sus millas, aquellas millas que a lo mejor no utilicen o que quieran donar para esta finalidad, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que están donando sus millas con este fin? Bueno, no, primero agradecerles a los que están haciendo ese tipo de donaciones porque pues nos dan alas,
nos dan alas. Literalmente, eso nos permite llegar a estos lugares apartados, movilizar los profesionales. Cada profesional que va a una de estas jornadas, pues es muchas personas que son atendidas. En cada jornada de estas estamos impactando 1000 personas, que cuando uno habla en números, es como que no se sienten las cosas. Yo te digo 180.000 personas y sí, suena mucho, pero como que uno no lo dimensiona. No, Pero no, si yo te digo, claro. yo no sé, toda tu familia posiblemente son 100 personas, menos de 100 personas. O sea que en una brigada estamos atendiendo 10 veces toda tu familia. Cuando es tu familia la que está enferma, ahí ya uno dice, uy, claro, no, sí, estamos ayudando a bastante gente. Entonces, no solamente están ayudando a esa gente, sino que están siendo el vehículo para alguien que quiere ayudar, que pueda ir a servirle al país. Entonces, yo estoy convencido y para mí es supremamente claro después de tantos años en la causa que el mundo no lo puede cambiar una sola persona. Esto no es crear mi Así es. legado, esto es crear un movimiento y que todo el mundo se vaya sumando y entendiendo cómo cada uno de nosotros podemos sumarnos a hacer algo grande. No puedes lograr algo grande solo, necesitas el apoyo de otras personas y el llamado es a cada una de las personas a sumarse como lo considere y como mejor pueda. Pues si eres un empresario, qué bueno que nos puedas apoyar con una donación o con una alianza estratégica. Si eres una persona que vuela, pues que nos dones a través de Avianca las millas y eso nos permite volar a estos lugares. O si tienes alguna otra forma y consideras, tienes una empresa y dices, oiga, me gusta, resuena conmigo lo que estoy oyendo en Era de Aviación, ponte en contacto y podemos revisar cómo podemos hacer más impacto en el mundo. Claro. Oye, y si, por ejemplo, alguien quisiera ser voluntario en estas brigadas. Claro que sí, pues como te contaba, todos nuestros médicos son voluntarios, por lo menos el 90%. Hay veces que debemos contratar a alguno porque de pronto no conseguimos el voluntario y ya nos habíamos comprometido con la población, entonces buscamos la forma de cumplir la población. Siempre el enfoque es en el servicio, en los Claro. pacientes, por así decirlo. Eh, Pueden acercarse a la página web. En la página web tenemos una pestaña para inscribirse a todos los voluntarios. Es muy enfocado en la parte de profesionales de salud. Esto porque pues hay que entender que para yo llevar un voluntario que no es un médico, tengo que bajar un médico y al final el objetivo es hacer un impacto. Si estamos pensando ahorita crear una modalidad que le permita a la gente que quiere hacer un impacto hacerlo, pero de pronto de una manera diferente, de pronto vamos a crear un formato de expediciones de responsabilidad social en la que básicamente vamos a hacer excursiones a lugares apartados donde vamos a ayudar a algún tipo de comunidad desde otra manera que no tienes que ser médico, pero vas a hacer el impacto, vas a conocer lugares diferentes y vas a conocer gente increíble. Claro. Y me gustaría que nos platicaras un poco, porque ahorita hemos estado mencionando la alianza con Avianca, ¿no? Que hablamos de esta congruencia de que es una aerolínea y todo, pero sé nos has comentado que tienen alianzas con la policía. ¿Con qué empresas más? Para que la gente se pueda dar cuenta de qué empresas apoyan y decir: "¿Sabes qué? Yo me sumo, pongo mi granito de arena", ¿no? Mira, nosotros tenemos alianza con la Embajada de Estados Unidos, tenemos alianza con la policía, tenemos alianza con Avianca, tenemos alianzas o hacemos jornadas con GESELCA, que es una de las mineroenergéticas más grandes del país. Hemos trabajado con empresas como el Banco Popular, como Oxy, como Ecopetrol. Hemos trabajado con empresas como Canacol, con otras fundaciones como Charity Vision, como Entretejiendo. Mm, Hemos tenido bastantes amigos con las fuerzas militares, hemos estado con Fuerza Aérea, con Ejército, con Policía, ¿cuál me falta? Todas las fuerzas militares hemos articulado con ellas, con gobierno hemos estado con Ministerio de Salud, hemos estado con, había un área que alguna vez tuvo el gobierno de Colombia que se llamaba consolidación territorial, que buscaba consolidar, llevar el Estado a esos lugares apartados del país, porque ese es uno de los problemas que genera la delincuencia. El Estado no llega, no presta servicios y entonces los delincuentes comienzan a tomarse esos territorios y a ganarle espacio al Estado. Entonces, pues bueno, esos son como algunos de los amigos que se han montado en la causa hasta el momento, en estos 15 años.
Excelente. Me gustaría también que platicáramos, Mateo, sobre cómo Alas para la Gente tiene una importante atención pediátrica. Y ahorita hablábamos de ese tema, ¿no? O sea, al momento de llegar y dar una atención médica a un niño, le puedes cambiar el futuro. En estas atenciones, en estas misiones, ¿qué especialidades son las más demandadas en poblaciones infantiles? Bueno, en poblaciones infantiles, las especialidades más demandadas son pediatría, primero que todo. Pues, evidentemente, pues tiene un auge. También tiene mucha necesidad temas como, por ejemplo, otorrino. Es algo que uno ve que se necesita. Dermatología, sin lugar a dudas, es una gran necesidad para la población infantil. Es muy normal que los niños en estos espacios salen a jugar y entonces se meten en el charco, se untan diferentes cosas que encuentran por ahí en el mundo y pues tienen problemas dermatológicos de cuenta de eso. Digamos, en Tumaco, Tumaco tiene un problema y es que hacen las casas como en unos palitos porque sube el mar, entonces para que no se inunden. Y lo que pasa es que no tienen cañerías. Entonces la gente hace las deposiciones, caen al agua y después eso queda en toda la tierra y los niños salen y juegan ahí. Entonces toda la Claro, piel es llena de infecciones después. Yo creo que esas son algunas de las especialidades que más impactan en el tema de niños. Si vas hacia la Guajira, pues el tema de nutrición se vuelve sumamente relevante. Y te voy a decir una de las que más impacta en niños y en adultos, optometría. El tema de los ojos totalmente. es gigante y es gigante en especial porque la gente no tiene plata para unas gafas. Unas gafas que le pueden Sí, costar 100, 200.000 pesos a una persona. Eso para una persona que se gana 200.000 pesos al mes, pues es imposible. Ellos viven del día a día. Ellos no viven, claro. ellos sobreviven. Entonces no hay la más mínima posibilidad. Cuando tú llegas y les dices, no te voy a hacer el examen, y toma tus gafas, eso es muy impactante para ellos. Aquí quisiera hacer una acotación porque en México 200,000 pesos es mucho, pero en Colombia obviamente el tipo de cambio es diferente. Entonces, como tú dices, es como vivir al día. Y te digo, me llama mucho la atención este apartado porque a mí me tocó estar ayudando durante muchos años a estas brigadas médicas en el tema optometrista y no te imaginas la cara de alegría de niños chiquitos de 4 o 5 años que a lo mejor en su vida realmente habían enfocado bien, ¿no? Que no sabían que tenían un tema de vista y que cuando ya los llevan, los pones a estar haciéndoles estos exámenes de optometría y que les cambia la vida, o sea, les cambia el poder distinguir, inclusive ver a sus padres, te lo juro que es esos rostros, ese impacto que te llevas es impresionante, ¿no? Entonces, me encanta que platiques eso porque la verdad es que me ha tocado vivirlo y es muy, muy bonito. Mateo, me gustaría que ya para ir aterrizando este vuelo, nos estamos preparando para ir a aterrizar, nos platiques un poco de cómo miden este impacto, el impacto de estas intervenciones más allá del número de personas atendidas. Me gustó mucho ahorita que comentabas que estás tratando de ver más el tema de data, de llevar a cabo, porque finalmente es importante poder tener estos números, porque con estos números pueden, uno, dar una mejor atención e inclusive pueden atender a muchísima más gente, ¿no? ¿Cómo miden ese impacto? Mira, hay pacientes que requieren un seguimiento y hay pacientes que no requieren un seguimiento. Correcto. Entonces, a los pacientes que requieren un seguimiento pueden pasar dos cosas. Uno, que el seguimiento debe ser especializado y debe darlo una entidad que haga un seguimiento. Ejemplo, detecté un posible cáncer, porque uno no puede asegurar el cáncer a menos de que tenga unos exámenes Claro. puntuales, pero ves algo que evidentemente tiene las características Tendencia, de ¿no? la tendencia. Ahí hay que articular con los sistemas de salud del país para que ellos hagan todo el proceso y pues puedan seguir todo el tema con el paciente. Entonces lo que hacemos es que articulamos con los sistemas de salud para que hagan su trabajo y lo que hacemos es que presionamos
para que ellos realmente cumplan con las obligaciones que tienen con las personas. Hay personas a las que le hacemos seguimiento nosotros, digamos, cuando se le hace una cirugía a las personas, vuelve y se revisa después de un tiempo para ver que todo esté bien, aunque son cirugías ambulatorias, se hace un chequeo para ver que todo esté bien y si hay algo que hacer, pues se toma en cuenta. Lo otro que estamos haciendo ahorita es que estamos comenzando o entrando en nuestro primer proyecto investigativo. Creemos que una forma en la que podemos aportar más allá de la ayuda que ya llevamos es creando conocimiento y Claro. ayudando a visualizar las necesidades de una manera muy organizada y con fundamentos científicos que le permitan a otros también impactar de mayor manera. Seguimos con la mentalidad de que el cambio se hace es sumando más personas, sumando más equipos, más personas al equipo, o sea que quieras crear una empresa gigante y hacer mucho dinero, vas a tener que aprender a ser amigos, vas a tener que aprender a ser aliados y trabajar con otras personas, o si quieres hacer un impacto social, es lo mismo. Entonces, estamos muy enfocados en eso, en crear herramientas que le permitan a otros sumarse a esto. Y el seguimiento lo hacemos a través de esas dos maneras, o a través de nosotros volver a los pacientes que lo necesitan o articularlos con los sistemas de salud. Me encanta, totalmente de acuerdo. Y pues ya para ir finalizando, Mateo, esta extraordinaria charla que la verdad es me deja así como que un aliento de una esperanza, porque yo creo que, como tú dices, todos podemos hacer un cambio. Ojalá que estas historias como la tuya, como la que inició tu padre, inspiren a muchas personas, no nada más en Colombia, sino en México, en todas las zonas en las que escuchan Era de Aviación y que podamos replicarlo. Me encantaría que para quienes nos escuchan, ¿qué mensaje les podrías decir de cómo apoyar su causa, cómo pueden contribuir para alas para la gente y también cómo pueden ellos en un momento dado hacer algo en sus comunidades, en sus países, algo similar, ¿no? Porque yo creo que esto es digno de replicarse en todos los países. Claro que sí. Pues bueno, el primer punto de cómo pueden ayudar, pueden buscarnos en alasparalagente.com o en las redes sociales, también nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Alas para la Gente, se ponen en contacto, mi nombre es Mateo Arjona, yo siempre estoy abierto a escuchar a las personas y bueno, buscando nuevas alianzas. Lo segundo, yo creo que me gustaría enviar un mensaje porque sé que acá toda la comunidad es de aviaciones, de pilotos, y es que, hombre, la aviación y los aviones ya son un símbolo de esperanza en el mundo. Tú ves un avión Así volar, es. que el humano haya conquistado la posibilidad de volar, eso nosotros lo vemos normal, pero esto es una cosa increíble, el poder conectar a las personas, poder llevar a la gente de un lugar a otro. Yo estoy ahorita en Australia. Eso era totalmente impensable viajar de un continente como Sudamérica hasta Australia si no fuera por las aeronaves. Entonces, es algo increíble lo que hace la aviación por el mundo. Ya está prestando un servicio espectacular y hace un impacto social. Ahora, cada quien puede hacer un impacto más y más profundo en su entorno. ¿Qué tan profundo y qué tan grande quieres impactar tú en tu vida? Lo primero que te invito a hacer, yo soy un fanático del desarrollo personal, también hago como en los eventos, hablo mucho del tema, pero lo primero que tienes que hacer para hacer un impacto en otros es hacer un impacto en ti, es transformarte tú, porque trabajando hacia adentro comenzamos a trabajar diferente nuestro entorno más cercano. Primero, ayudas aquí cerquita, te ayudas a ti. Es muy difícil eh, cambiar el mundo cuando tú todavía estás en una situación muy difícil. Ahora, muy impactantemente, suele ser más prestos para el servicio personas que están en posiciones más difíciles que otras que están en posiciones más cómodas, porque son más conscientes del impacto y de la necesidad que hay en otros. Entonces, a todo el que quiera pues sumarse a esta gran aventura de ayudar, la invitación es que nos escriban, que me busquen. Mi nombre es Mateo Arjona, nos encuentran como Alas para la Gente, ya sea que quieran ser voluntarios, que quieran hacer algún tipo de alianza con las empresas o sumarse con recursos, pues bueno, acá estamos abiertos a hacerlo. Darte las gracias a ti, Era, por la invitación
a este podcast. Me fascinó la idea porque pues soy un apasionado total con el tema de la aviación, me fascina en todos los sentidos, ¿no? Nací montado en un avión y espero seguir volando mucho. No he podido hacer el curso yo como piloto, pero es algo que sin duda voy a hacer en mi vida porque me fascina. Me fascina todo ese tema de volar y solamente el concepto me inspira. Siempre Claro. estar llevándonos a lugares más altos, elevándonos, elevándonos, elevándonos un poco más. Extraordinario. Muchísimas gracias por el mensaje, Mateo. Gracias, ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros, de verdad, de toda esta organización, del legado también que dejó tu padre, Camilo Arjona, y pues esperamos que sea la primera de muchas conversaciones, Mateo. Muchas gracias, Era. Un saludo para todos. Espero poder volver a acompañarlos en el futuro y bueno, que sigan oyendo a Era de Aviación. Muchísimas gracias y pues bueno, gracias a todos nuestros tripulantes por escucharnos hasta el final. No olviden suscribirse al canal de YouTube y de Spotify y compartir el episodio. Y nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima.